Universidad Nacional Autónoma de México, sede Distrito Federal, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, carrera Soyet Psicología. Módulo 102, Introducción a las Neurociencias del Comportamiento. Tutor Miguel Ángel Hernández Valderas, alumna Alma Lilia Padilla Gómez. Las neurociencias. Es una disciplina que estudia el desarrollo, la estructura, la función, la química, la farmacología y la patología del sistema nervioso. Todo esto para entender las bases biológicas de la conducta. Es una ciencia multidisciplinaria. Este término se introdujo en 1960, señalando el inicio de la unión de disciplinas. De esta manera, trabajar de forma cooperativa, compartiendo un lenguaje común, conceptos y metas comunes, para entender la estructura y función del cerebro normal y anormal. El objeto de estudio de la neurociencia es precisamente el sistema nervioso, en cómo el cerebro se relaciona con el aprendizaje y la conducta. Su propósito principal, según Kandel Schwartz, es entender cómo el encéfalo produce la individualidad de la acción humana. ¿Cuáles son los hallazgos más relevantes para el desarrollo de las neurociencias? Desde el siglo XVIII se creía que el tejido nervioso tenía una función glandular, según Galeano. Este decía que los nervios son canales que conducen un fluido secretado por el encéfalo y la médula espinal hasta el periférico del cuerpo. Otro hallazgo fue el microscopio compuesto, pues puso de manifiesto la verdadera estructura del sistema nervioso. Otro aporte fue la fisiología experimental. Esta convergió con el desarrollo de ramas de las ciencias biológicas y psicológicas, como la fisiología, la psicología, la biología, la neuropsicología, etc. Estas disciplinas desarrollaron teorías, técnicas y paradigmas que permitirán el estudio del cerebro. Otro hallazgo fueron las especialidades clínicas y quirúrgicas de la medicina, como la neurología, la psiquiatría y la neurocirugía. Estas observaron los cambios del comportamiento secundarios a lesiones cerebrales, tales como accidentes vasculares, encefálicos, traumas cráneoencefálicas, tumores cerebrales, enfermedades neurodegenerativas, neurotóxicas y neuropsiquiátricas. Todas estas disciplinas aportaron elementos sustanciales al conocimiento de la relación existente entre el cerebro y la conducta. ¿Cuáles son los niveles de estudio de las neurociencias? La función del sistema nervioso puede considerarse en 4 niveles fundamentales: el molecular, el celular, el sistémico y comportamental. Estos niveles se basan en el principio fundamental de que las neuronas se comunican por medio de neurotransmisores en puntos de contactos especializados llamados sinapsis. En las operaciones a nivel molecular, el énfasis se encuentra en la interacción de las moléculas, que son las proteínas que regulan la transmisión de los genes, su traslado en las proteínas y su procesamiento post-traslación. En el nivel celular,
el énfasis se encuentra en la interacción entre las neuronas individuales a través de sus transacciones sinápticas y entre las neuronas y la glía. Las neuronas específicas y sus conexiones sinápticas próximas que pueden mediar un comportamiento o un efecto en el comportamiento debido a una perturbación experimental dada. En el nivel sistémico, el énfasis se encuentra en la distribución espacial de los sensores y efectores que integran la respuesta del cuerpo a desafíos del ambiente. En el nivel comportamental, la investigación de las neurociencias se enfoca en las interacciones entre los individuos y su ambiente colectivo. Se centra en los fenómenos integradores que vinculan poblaciones de neuronas en sistemas. Estos integran expresiones psicológicas de los comportamientos aprendidos, reflexivos o espontáneos. ¿Cuál es el papel de la psicología en las neurociencias? Considerando que psicología es el estudio científico de los procesos mentales, del comportamiento de los seres humanos y sus interacciones con el ambiente físico y social, el papel de la psicología dentro de las neurociencias ha sido apoyar a la comprensión del comportamiento de los seres humanos, considerando que las neurociencias estudian todo lo relacionado con el sistema nervioso y cómo éste tiene que ver con el comportamiento. La psicología ha apoyado a comprender esos procesos mentales a través de esas relaciones del cerebro con las conductas. Por lo tanto, la relación es estrecha entre psicología y las neurociencias, ya que ambas están interesadas en el funcionamiento del cerebro y el sistema nervioso para lograr entender los procesos mentales que generan ciertas conductas en el ser humano. La psicología ha apoyado a la neurociencia a conocer, a sistematizar y a organizar esa información y de esta manera aplicar un plan de intervención para solucionar ciertos problemas provocados por desórdenes del sistema nervioso. ¿Cuáles son los tipos de células del sistema nervioso? Son de dos tipos, principalmente hablando neurológicamente. Por un lado tenemos las neuronas y por el otro la glía. La neurona conduce señales a través del axón, que son prolongaciones que se extienden desde el cuerpo de la neurona hacia afuera. Estas reciben información a través de las dendritas, que son otras células. Se organizan por medio de cúmulos de cuerpos neuronales, constituyen la sustancia gris. La glía constituye la otra mitad del sistema nervioso en cuanto a células. Se agrupan en tres: astrocitos, microglias, oligodendroglia. La glía es la encargada de sostener a las neuronas de forma espacial, metabólica, endocrina e inmunológicamente. Tienen relación con el desarrollo cerebral, orienta a los axones en su camino hacia el establecimiento de conexiones a largas distancias. Vamos a mencionar ahora las principales fases o etapas de la ontogénesis del sistema nervioso. Pero primeramente vamos a mencionar qué es la ontogénesis. La ontogénesis es un proceso evolutivo de un individuo dentro de su misma especie. Al momento de la fecundación, es decir, de la unión de un óvulo y un espermatozoide. A partir de la fecundación, comienza el proceso de reproducción celular, que dará inicio a la formación de un nuevo ser humano. Al final de la primera semana de gestación, se habrá formado un disco bilaminar. Alrededor de la tercera semana es cuando comienza la gastrulación y la neurulación. En este momento, el disco bilaminar pasa a ser trilaminar, es decir, aparecen tres capas,
endodermo, mesodermo y ectodermo, que darán origen a la piel y al sistema nervioso. Durante la gastrulación se forma un surco en la línea media, es decir, la línea primitiva, que se extiende a lo largo del disco. Se pueden distinguir dos extremos, el extremo cefálico, en el cual se formará posteriormente la cabeza, y el extremo caudal, que corresponde a la parte caudal de la médula espinal. La neurulación comienza en la tercera semana y consiste en la formación del tubo neural. El tubo neural se forma a partir de las células del ectodermo, es decir, la capa exterior, las cuales comienzan a formar el surco neural, que se formará a partir de la línea media. El surco comenzará a profundizarse y las paredes a ensancarse, formando los pliegues neurales. Dichos pliegues se irán acercando a la línea media, formando las crestas neurales y finalmente, al cerrarse, formarán el tubo neural. El cierre del tubo neural se extiende en dos direcciones, caudal y rostral, dando lugar a la formación de los neuroporos. A los costados del tubo neural resultan unas protuberancias que son llamadas somitas. Estas darán lugar a la columna vertebral. ¿Cuál es la relación entre el sistema sensorial y el sistema motor? Antes de ver esta relación, vamos a hablar un poco sobre el sistema sensorial y el sistema motor. El sistema sensorial es la parte del sistema nervioso responsable de procesar la información sensorial provenientes del medio ambiente de manera interna o externa, a través de receptores sensoriales y los transforma a impulsos nerviosos. Estos impulsos son conducidos al sistema nervioso central para su interpretación. Los principales sistemas sensoriales son la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. El sistema sensorial está formado por tres componentes principalmente: por los receptores sensoriales, por las vías nerviosas aferentes y por la corteza sensorial. Por otro lado, el sistema motor es aquella área del sistema nervioso que son responsables del control de los movimientos, donde participan la musculatura esquelética. Se caracteriza por la organización en niveles jerárquicos, la relación con los sistemas sensoriales y la interconexión entre diferentes niveles. Los músculos son los responsables de llevar a cabo nuestras acciones. Ahora sí, hablemos sobre la relación entre el sistema sensorial y el motor. La relación entre el sistema sensorial y motor es la siguiente. El sistema nervioso central recibe la información sensorial del mundo exterior a través de los receptores como la vista, el oído, el olfato, como lo mencionamos anteriormente. Esta información se conduce mediante axones que se encuentran en el sistema periférico hasta el central. Los receptores sensoriales situados en todo el organismo captan información hasta llegar a la médula y lo hacen a través de los nervios espinales, proporcionando sensibilidad general. Estos estímulos alcanzan la corteza cerebral, pasan por el área del tálamo, de allí son enviados al área de asociación de esa modalidad sensorial. El cerebro envía respuesta y es cuando entra en acción el sistema motor, que responde a esa reacción del cerebro realizando movimientos voluntarios o autónomos. ¿Para qué sirven las neurociencias dentro de mi formación profesional? Para generar un vocabulario científico adecuado que me permita explicar los procesos psicológicos,
del individuo, que se convierten en la necesidad principal para elaborar un marco teórico dentro de la carrera de psicólogo. Las neurociencias es un área de interés para todo lo relacionado con la conducta y la cognición. Por lo tanto, es una base útil para comprender las disciplinas, entre ellas la psicología. Abarca un gran número de áreas de investigación. De esta forma, nos es posible constituir los fenómenos cognitivos a partir de información proveniente de diversas líneas de investigación biológica que se pueden enfocar en el sistema nervioso partiendo de un nivel micro relacionado con la genética, la biología molecular, hasta un nivel macro relacionado con la biología sistémica y la conducta. Gracias por la atención.